Compañeros, no, buenos días, profesor. No, hoy vamos a hacer el proyecto final de circuitos del curso de dispositivos y circuitos electrónicos. Eh, Nuestro tema es la fuente de alimentación regulable con LM317, ¿no? Los integrantes son Augusto Edison Huertas Vizcarra, Christopher Freddy Jacobo Llanos Pérez, mi persona y mi compañera Cristel Yaneli Condori Quispe. Mi compañera va a hacer la introducción, ¿no? al informe. Ya. Explicando la introducción, nos preguntamos ¿qué es una fuente regulable? Una fuente regulable permite ajustar el voltaje de salida según las necesidades del circuito o dispositivo que desea alimentar. Esto la convierte en una herramienta esencial en laboratorios y pruebas electrónicas. El objetivo del proyecto es diseñar una fuente de alimentación regulable, capaz de entregar un voltaje variable mediante un potenciómetro. Además, que lo simulamos en Multisim para analizar su funcionamiento. A continuación, mi compañero Miguel. Fundamento teórico. Voy a explicar, ¿no? cuál es la función, ¿no? del componente del regulador LM317. Es un regulador de voltaje positivo, ¿no? Ajustable, ¿no? Capaz de entregar desde donde se ajusta, desde aproximadamente 30 voltios hasta una salida de 1,5 amperios. Y la salida se ajusta mediante un divisor de tensión por una resistencia física y aplicando un potenciómetro. La fuente de alimentación es un circuito que convierte 220 voltios en corriente alterna en una corriente continua regulable. Y el transformador se reduce a una tensión de 30 voltios alterna, ¿no? A la cual es rectificada por un puente de diodos y filtrada por un grupo de capacitores antes de llegar al regulador LM317. Y el rectificador y filtrado. El puente de diodos formado por cuatro diodos convierte la corriente alterna en continua. Y el capacitor no, de 1000 unifaradios se encarga de suavizar esta señal, de reducir todo lo que le llega, de toda la corriente que le puede llegar, ¿no? Tratar de suavizar y que no afecte al circuito. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Cristel. Y como consiguiente, necesitamos un LED indicador, que el LED se utiliza con una resistencia limitadora para indicar el funcionamiento del circuito y verificar visualmente la presencia de la tensión. Como pueden apreciar, tenemos una tabla de los componentes, que es un transformador de 220 voltios a 30 voltios, un diodo 1N 4007, que necesitamos 4, un capacitor de 100 microfaradios, un capacitor de 0,2 microfaradios y un capacitor de 10 microfaradios y un LM317, un potenciómetro de 5 kiloohmios, una resistencia de 240 ohmios, una resistencia de 1 kiloohmio, un LED y un multímetro y un osciloscopio virtual. A continuación, mi compañero. Bueno, en el procedimiento de armado se ha colocado un transformador, ¿no? de 220 voltios para que, ¿no? pueda reducir el voltaje de 220 a 30 voltios. Luego, se armó un puente rectificador usando cuatro diodos ¿cómo se llama? De 1N4007, ¿no? Esto para armar un puente rectificador, ¿no? No, esto para convertir la corriente alterna en continua y no suavizar toda la señal que le llega al circuito. Luego, se ha conectado un regulador de LM17, ¿no? Con la configuración estándar usando sus resistencias para que varíe el valor de la salida en el voltaje. Y para poder verificar visualmente en el circuito funcional, se ha colocado un LED con una resistencia de 1 kiloohmio. Finalmente se han hecho pruebas en la simulación para medir en diferentes puntos del circuito, usando herramientas como el multímetro virtual y el osciloscopio disponibles en el Multisim. A continuación,
Le cedo la palabra a mi compañera Cristel. Los resultados y observaciones que tuvimos en el multisim. Durante la simulación, el voltaje de salida fue de aproximadamente 26.2 voltios, como se muestra en el multímetro virtual. Al variar el potenciómetro, se pudo ajustar el voltaje dentro del rango esperado. Las observaciones finales es que el circuito funcionó correctamente sin errores de conexión. El voltaje de salida se mantuvo estable sin un rizado visible gracias al filtrado capacitivo y el LED se encendió correctamente confirmando la operación del circuito. Y el LM317 no presentó sobrecalentamiento en la simulación. Las conclusiones son que se logró simular con éxito una fuente de alimentación regulable con el LM317. El circuito permite un ajuste fino de salida útil para alimentar diversas cargas electrónicas. Y se reforzaron conocimientos sobre rectificación, filtrado, regulación y uso de instrumentos de mediciones virtuales. Y el uso de multisim, que facilitó la verificación del diseño sin necesidad de armado físico. A continuación, mi compañero Miguel. Las referencias que hemos usado a lo largo ¿no? para la elaboración del circuito, mediante aplicando un cortocircuito, es Vive la electrónica y cómo hacer un protector de circuito. Nos ha ayudado más que nada para llegar a hacer el diagrama de todo el circuito y poder, ¿no? De una manera ayudarnos para lograr, ¿no? El tema ya tratado. Manual de relé SPDT de 12 voltios del datasheet genérico. Eh, los apuntes que hemos hecho a lo largo de todo el curso, que hemos ido aplicando, ¿no? Como por ejemplo los diodos, los resistores, el osciloscopio y el multímetro. El datasheet LM317. Creo, si mal no me equivoco, lo hemos aplicado en el laboratorio, creo, 8, ¿no? Que nos había explicado sobre más o menos cómo funcionaba, ¿no? Un datasheet dándole diferentes valores, donde puedes tú, ¿no? Darle un valor negado o un valor, si mal no me equivoco, positivo. Y los apuntes, ¿no? Los apuntes de clase. Y también un video tutorial más o menos de una fuente regulable, aplicando, ¿no? El componente LM317. Y bueno, continuamente la simulación realizada en Multisim. A continuación voy a mostrar el simulado de Multisim. Se está grabando la reunión. Ya. Eh, a continuación vamos a explicar el funcionamiento, ¿no? Del circuito que hemos usado, que hemos planteado acá con mis compañeros, ¿no? Vamos a seguir paso a paso lo que hemos ido practicando durante el informe, ¿no? Y a continuación está mi compañera Cristel que va a presentar la lista de integrantes y cómo funciona cada etapa del circuito del multisim. Será para mi compañera. Bueno, las etapas del circuito. Como apreciamos en el multisim, tenemos una fuente AC de 120 BRMS y un transformador de 10 voltios. Un puente de rectificadores, que es el D1, el D2, el D3 y el D4, que son los diodos, que es 1N4007. Un filtro de capacitor C1 de 330 microfaradios para reducir el rizado y un regulador LM317 ajustado con la resistencia 1 de 590 ohmios y un potenciómetro de salida de 5 kiloohmios para variar la salida. A continuación, mi compañero Miguel. Muy aparte de eso, hemos agregado un LED indicador con una resistencia de 1 kilo ohmio en la salida, muy similar al video planteado en las bibliografías del informe, y con los capacitores de 220 nanofaradios, no, unifaradios, y con el C3 de 100 nanofaradios. Todo esto para aplicarlo, ¿no? En el datasheet de LM317, ¿no?
Como podemos ver, ¿no? Es lo que sale, ¿no? Del componente LM317 alimenta al LED, al LED que está aquí, que podemos apreciar en el LED número uno, mediante el potenciómetro. Y podemos ajustarlo, ¿no? Podemos ajustar la salida usando el potenciómetro. Y eh, a continuación vamos a ejecutar estamos ejecutando el circuito. Y a ver, compañera, por favor, puedes poner el multímetro. No, como podemos ver, nos bota una cantidad de voltaje de 7,22 voltios. Y en el osciloscopio, ¿no? No podemos indicar, ¿no? Que no está en una corriente continua en la parte de abajo y con una corriente alterna en la parte superior. Ya. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que el circuito está prendido y está funcionando correctamente? Podemos darnos cuenta mediante el LED. Está prendido, indicando el color rojo. Eh, Mostramos en la pantalla cómo varía, ¿no? Si variamos, por ejemplo, el voltaje a la fuente de alimentación, va a variar, ¿no? El voltaje que le llega al LDM317, que pasa pues, también por el C2, va a variar continuamente. Si le agregamos menos o le agregamos más. Y a continuación, le voy a ceder la palabra a mi compañera Cristel. Bueno, como pueden apreciar en la simulación, si movemos el potenciómetro, que ahorita está en 55%, la salida va a disminuir. Y si subimos la salida, va a aumentar hasta cerca de 12 voltios, dependiendo del diseño del transformador. Como mostramos en la pantalla, eh, cambia el multímetro. Como podemos apreciar acá, si movemos el potenciómetro variando al 100%, el voltaje va a cambiar, que es a 12,105 voltios. Y el osciloscopio también, el voltaje va a variar a 10 voltios. Y si bajamos, como pueden apreciar en el osciloscopio, la línea azul que va a ir bajando, va a ir descendiendo. En cambio, si subimos hasta el 100%, va a ir ascendiendo. A continuación, mi compañero Miguel. Muy bien. Casi como llegando al final de la exposición, no podemos concluir que ¿no? Usando el disipado, bueno, usando el datasheet de LM317, siempre se usa, ¿no? Un fusible por seguridad. Acá no lo podemos aplicar, no lo podemos apreciar, pero aplicándolo en un circuito, digámoslo, real, es bueno usar un fusible para evitar que no se sobrecaliente el circuito en general, ¿no? Y encapsular el circuito Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo cumplido? Eh, hemos creado una fuente regulable, ¿no? Estable y funcional en la simulación. Hemos aprendido a combinar una rectificación de filtrado y regulación en un solo circuito. Eh, Incluso hemos resaltado la importancia, ¿no? del LM317 y la salida de este, como podemos indicar en el circuito. Y bueno, gracias a todo lo que vamos a apreciar, a a la salida C1 y C3, se ha producido una tensión limpia y estable, útil para comprobar, ¿no? Para alimentar los componentes sensibles. Bueno, eso sería todo. Gracias no, gracias profesor por permitirnos poder, ¿no? Demostrar nuestro proyecto de cortocircuitos usando un datasheet, ¿no? O un tiristor, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Y para finalizar, vamos a decir la función de cada componente, que, bueno, los componentes que hemos utilizado para la simulación. Comenzando con la fuente AC, que su función es
que simula la entrada de 120 voltios o 220 voltios de la red eléctrica, que es una señal alterna. Como consiguiente, utilizamos un transformador que reduce la tensión de la red a un valor más bajo, por ejemplo, de 30 voltios AC, que es ideal para trabajar con el LM317. Y como consiguiente, también utilizamos un puente de diodos, que funciona rectificando la señal AC, es decir, convierte la corriente alterna en una corriente continua pulsante. Y también utilizamos un capacitor electrónico que filtra la señal rectificada y suaviza el voltaje eliminando el rizado, y que actúa como un almacén de energía entre los picos de la señal rectificada. También utilizamos un regulador de voltaje LM317, que su función es regular la tensión de la salida en un valor ajustable, de 1.25 voltios a 37 voltios, que tiene tres terminales: input, output y outputs, y una resistencia fija de 240 ohmios y un potenciómetro de 5 kiloohmios, que su función es, con el LM317, define el voltaje de salida. El potenciómetro permite variar manualmente el valor de la resistencia, cambiando así el voltaje de salida. Y para terminar, también utilizamos capacitores pequeños de 0.1 microfaradios y de 10 microfaradios, que su función es mejorar la estabilidad del regulador y eliminar pequeños ruidos o oscilaciones. Y un LED de resistencia de 1 kiloohmio, que su función es indicar si hay voltaje en la salida del regulador, que protege al LED, que, evite, que va a evitar para que no se queme el LED. Eso sería todo. Gracias.